¿Alguna vez has sentido esa voz pesada dentro de ti susurrando que quizá es momento de rendirte? Porque justo cuando más esfuerzo haces, todo parece más difícil. ¿Por qué el éxito se siente tan lejano cuando más lo necesitas? Y hay algo aún más inquietante. ¿Y si estás mucho más cerca de lograrlo de lo que imaginas, pero decides parar ahora? Quédate conmigo unos minutos, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu decisión para siempre. Puede que ahora mismo estés sentado en silencio, mirando al vacío, sintiendo ese peso en el pecho que te susurra que quizá es momento de abandonar. Tal vez estabas persiguiendo un sueño, construyendo un proyecto, levantando un negocio o intentando cambiar tu vida paso a paso. Pero las cosas se complicaron. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los resultados que esperabas simplemente no llegaron. Y entonces apareció la duda. Esa pequeña semilla que comienza como un pensamiento inocente y termina creciendo hasta ocuparlo todo. Empiezas a preguntarte si realmente eres lo suficientemente bueno, si todo este esfuerzo tiene sentido, si no estarás perdiendo el tiempo, si quizás los demás tenían razón cuando dudaban. Si ahora mismo sientes ganas de rendirte, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. Casi todos los que han intentado construir algo significativo han pasado exactamente por este mismo punto. Ese momento en el que el cansancio se mezcla con la incertidumbre y la esperanza empieza a debilitarse. Pero aquí hay algo que pocos comprenden. Ese sentimiento no es necesariamente una señal de fracaso. No siempre significa que estés equivocado. A veces significa algo muy distinto. Podrías estar a centímetros de aquello que has estado buscando durante tanto tiempo. Podrías estar justo en el cruce de caminos donde muchos se dan la vuelta y unos pocos deciden continuar. Lo que estás sintiendo ahora no es extraño, es humano, y entenderlo es el primer paso para no cometer el error de abandonar demasiado pronto. Porque hay una verdad que casi nadie te dice sobre estos momentos oscuros, y esa verdad comienza con una idea muy sencilla. Existe un viejo dicho que afirma que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Es ese instante en el que la noche parece interminable, cuando el frío cala más profundo y no se distingue ninguna luz en el horizonte. Todo parece quieto, inmóvil, como si el amanecer jamás fuera a llegar. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Justo antes de un gran avance, las cosas suelen sentirse más difíciles que nunca. Es casi como si la propia vida te estuviera preguntando cuánto deseas realmente aquello por lo que estás luchando. Como si pusiera a prueba tu determinación en el punto exacto donde resulta más fácil retroceder. Piensa en cualquier gran historia que conozcas. Cada héroe tuvo un momento en el que quiso abandonar. Cada persona que logró algo extraordinario atravesó una etapa en la que seguir parecía absurdo. No porque no tuvieran talento, sino porque el camino se volvió oscuro. En ese punto, la mente empieza a construir argumentos para rendirse. Te dice que quizá no era para ti, que quizá has malinterpretado las señales, que tal vez sería más sensato dar media vuelta y buscar algo más fácil. Pero lo que estás experimentando puede no ser una señal de que estás fallando, puede ser una señal de que estás cerca, muy cerca. Antes de cualquier transformación importante existe fricción. Antes de cualquier logro significativo aparece resistencia. Y esa resistencia no siempre es un enemigo. A veces es simplemente la última barrera antes de cruzar al siguiente nivel. La pregunta no es si este momento es incómodo, lo es. La pregunta es ¿qué harás cuando todo dentro de ti quiera detenerse? Porque si miramos la historia con atención, veremos que muchos estuvieron en ese mismo lugar, y algunos decidieron no rendirse. Pensemos en personas que hoy consideramos símbolos de éxito, no porque fueran diferentes desde el principio, sino porque atravesaron momentos en los que rendirse parecía la opción más lógica. J.K. Rowling fue rechazada por múltiples editoriales antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial. Imagina cuántas veces escuchó que su historia no tenía futuro. ¿Cuántas cartas de rechazo tuvo que leer antes de que alguien creyera en su manuscrito? Michael Jordan no logró entrar en el equipo universitario de baloncesto en su instituto. Para muchos eso habría sido suficiente para aceptar que simplemente no eran lo suficientemente buenos.
Sin embargo, esa decepción no fue el final de su historia. Walt Disney fue despedido de un periódico porque, según le dijeron, carecía de creatividad. Hoy su nombre está asociado con uno de los imperios creativos más grandes del mundo. Ahora detente un segundo y piensa, ¿qué habría pasado si hubieran abandonado justo un poco antes? Si Rowling hubiera aceptado que sus rechazos eran una señal definitiva. Si Jordan hubiera decidido que no tenía talento. Si Disney hubiera creído aquella crítica. Y ahora piensa en ti. Puede que estés exactamente en ese mismo punto de cruce, en ese instante en el que parece más sencillo rendirse que continuar. Pero la historia demuestra algo muy claro. El momento más doloroso no siempre es el final. Muchas veces es el umbral. Aquí hay algo importante que casi nadie explica. Desde fuera el éxito parece repentino. Un día nadie te conoce y al siguiente todo el mundo habla de ti. Pero esa percepción es engañosa. El progreso ocurre en silencio. La preparación ocurre en silencio. La acumulación de experiencia, de resistencia, de aprendizaje, ocurre lejos de los focos. Cuando finalmente llega el resultado visible, el mundo lo llama éxito de la noche a la mañana, pero tú sabrás que no fue así. Y ahí está la verdadera prueba: creer antes de ver, persistir antes de que existan pruebas externas, porque la mayoría se detiene justo cuando el proceso invisible está a punto de dar fruto. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Hay algo fascinante sobre el crecimiento. Casi siempre es invisible antes de hacerse evidente. Las habilidades que estás desarrollando, la resistencia que estás construyendo, las lecciones que estás aprendiendo, no aparecen inmediatamente ante tus ojos. Se acumulan en silencio, como agua llenando lentamente un recipiente. Durante mucho tiempo parece que nada cambia. Trabajas, intentas, corriges, fallas, vuelves a intentar. Y sin embargo, externamente, todo luce igual. Esa es la parte más difícil de soportar, porque la mente quiere pruebas inmediatas, quiere señales visibles que confirmen que el esfuerzo vale la pena. Imagina a un minero cavando en busca de oro. Día tras día golpea la roca con su pico. El polvo se levanta, los músculos se tensan, el cansancio aumenta. No encuentra nada. Pasa un mes, luego otro. Finalmente, exhausto y frustrado, decide abandonar. Lo que no sabe es que si hubiera dado solo 3 golpes más, habría alcanzado la veta de oro. Qué trágico sería que tus sueños estuvieran a 3 intentos de distancia y decidieras parar justo antes. Qué irónico sería rendirse cuando el punto de inflexión estaba tan cerca. La mayoría abandona porque interpreta la falta de resultados inmediatos como ausencia de progreso. Pero el progreso no siempre se manifiesta en aplausos o cifras visibles. A veces se manifiesta en quién te estás convirtiendo mientras avanzas. El mundo exterior ve resultados. Tú debes aprender a ver procesos. Cuando finalmente el esfuerzo acumulado rompe la superficie, parecerá repentino, pero no lo será. Será la consecuencia inevitable de todo aquello que hiciste cuando nadie estaba mirando. Y aquí aparece otra verdad importante. Lo que estás sintiendo ahora, esa presión, ese desgaste, ese cansancio, no siempre es una señal de que algo va mal. A veces es simplemente el precio de crecer, porque crecer duele. Y entender eso puede cambiar por completo tu forma de interpretar este momento. Cuando entrenas en el gimnasio, tus músculos no crecen mientras estás cómodo. Crecen cuando los fuerzas, cuando arden, cuando sientes que no puedes levantar una repetición más. Ese dolor no es una señal de destrucción definitiva, es una fase necesaria para reconstruirte más fuerte. Con tus sueños ocurre lo mismo. El estrés que estás sintiendo, la presión, la duda, incluso el miedo, forman parte del proceso de fortalecimiento. No son pruebas de que estés fracasando, son señales de que estás siendo estirado más allá de tu versión actual, y cada vez que resistes un poco más tu capacidad aumenta. Piensa en una mariposa saliendo de su capullo. El proceso parece cruel, lucha, se retuerce, parece que no podrá lograrlo. Pero esa lucha no es un accidente, es esencial. Si alguien intentara ayudarla abriendo el capullo antes de tiempo,
La mariposa no desarrollaría la fuerza necesaria para volar. Moriría sin haber desplegado sus alas. Tu lucha cumple la misma función. El impulso natural cuando algo duele es detenerse. El cerebro busca protegerte del malestar. Te susurra que retrocedas, que evites el riesgo, que te refugies en lo conocido. Y eso es normal. No eres débil por sentirlo, eres humano. Pero aquí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan en el mismo lugar. Los que avanzan entienden que la incomodidad no es una amenaza permanente, sino una etapa temporal del crecimiento. No huyen inmediatamente del dolor, lo interpretan. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, se trata de no confundir dificultad con fracaso. La tensión que experimentas puede ser la señal de que estás evolucionando, puede ser la evidencia de que estás construyendo la fuerza que necesitarás cuando finalmente lleguen los resultados, y aún así, incluso entendiendo todo esto, el camino puede parecer enorme. Ahí es donde entra otro principio esencial. Muchas veces abandonamos no porque el sueño sea imposible, sino porque miramos la montaña completa y nos sentimos abrumados. Observamos la distancia que falta y olvidamos el tramo que ya hemos recorrido. La cima parece inalcanzable, y esa percepción nos paraliza. Pero nadie escala una montaña de un solo salto. Se avanza paso a paso, un apoyo firme, luego otro, después otro más. Cuando te concentras únicamente en el siguiente movimiento, el desafío deja de ser monstruoso y se convierte en manejable. No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas dar el siguiente pequeño paso. Una casa no se construye de una vez, se coloca un ladrillo, luego otro y otro. Durante mucho tiempo no parece gran cosa, pero un día miras atrás y descubres que levantaste una estructura sólida. El éxito funciona igual. No es un salto gigantesco, es la suma de acciones pequeñas que parecían insignificantes en el momento. Cada correo enviado, cada entrenamiento completado, cada intento que nadie celebró, todo cuenta, todo suma. Y hay algo importante que debes entender aquí. Está bien estar cansado, está bien sentirse desanimado, está bien necesitar una pausa, no eres una máquina. No tienes que fingir fortaleza constante, puedes respirar. Puedes detenerte un momento, puedes llorar si lo necesitas, pero hay una diferencia fundamental entre descansar y rendirse. Descansar significa recuperar energía para continuar el viaje. Rendirse significa abandonar el destino. Si necesitas parar, hazlo, pero no confundas agotamiento con incapacidad. No permitas que una emoción temporal destruya un objetivo permanente. Y en medio de ese cansancio, recuerda por qué comenzaste. Cierra los ojos por un instante y vuelve al primer día, a esa chispa inicial, a esa razón poderosa que te impulsó a dar el primer paso. Quizá querías cambiar tu vida, quizá querías demostrarte algo, quizá querías ofrecer un futuro mejor a alguien que amas. Esa razón sigue ahí. La versión de ti que decidió empezar todavía vive dentro de ti, y está esperando que no la abandones ahora. Y cuando recuerdas eso, algo más se hace evidente. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando estás en medio de la lucha es fácil olvidar todo lo que ya has superado. La mente se enfoca en el obstáculo actual y minimiza el pasado. Pero detente un momento y piensa con honestidad. Has atravesado decepciones, pérdidas, fracasos, momentos de duda profunda. Y aún así, aquí estás. Tienes un 100% de supervivencia hasta este instante. Eso no es casualidad. Eso es resiliencia. Eso es fortaleza acumulada. Eso es prueba de que incluso cuando pensabas que no podías más, encontraste la manera de seguir adelante. El miedo que sientes ahora no es más grande que el que ya enfrentaste antes. La duda que te invade no es más poderosa que tu capacidad de resistir. Estás más preparado de lo que crees, incluso si no lo ves claramente. Pero hay algo que nadie puede hacer por ti. La decisión final siempre es personal. Puedes alejarte. Mucha gente lo hace. Puedes decir que fue suficiente, que lo intentaste y que ahora prefieres algo más sencillo. Nadie te detendrá. O puedes quedarte. Puedes luchar una ronda más, intentarlo una vez más, dar un golpe más como el minero que estuvo a 3 intentos del oro. Puedes elegir avanzar aún con miedo.
Puedes decidir que este momento incómodo no será el final de tu historia. La diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes se quedan con la duda no es el talento, no es la suerte. Es la decisión dolorosa y poderosa de continuar cuando sería más fácil detenerse. Si ahora mismo sientes ganas de rendirte, recuerda esto. La dificultad que enfrentas hoy está moldeando la fuerza que necesitarás mañana. Lo que parece un muro infranqueable puede estar ocultando tu próximo gran avance. No estás solo en esta batalla. Cada persona que hoy admiras estuvo alguna vez exactamente donde tú estás ahora, cansada, asustada, llena de dudas, pero todavía en pie, sigue luchando, sigue avanzando. Tu punto de quiebre puede estar a un solo intento más de distancia, y cuando llegue ese momento mirarás atrás y sabrás que todo cambió porque decidiste no rendirte cuando más importaba. No te detengas ahora.